Buenas tardes a todos y a todas, nos vuelvo a saludar, algunos ya nos estamos viendo hace un ratito. Es un placer que estemos acá encontrándonos en una nueva jornada de capacitación y desde ya le damos un gracias por el interés y el compromiso de seguir adquiriendo y formándose con estos nuevos conocimientos, en este caso con ESI. Desde SADOP Morón y SADOP San Miguel, nosotros entendemos que estos espacios son una herramienta que como el colectivo docentes de la educación privada debemos tener que aprovechar, ¿no? Hoy nos convoca esta jornada, que espero que sea muy fructífera para todos, y bueno, y sabemos que este año se cumplen 15 años de la ESI y con más fuerza queremos seguir trabajándola porque sabemos que hay varias dificultades, ¿no? Y en modalidad de educación especial suele existir esta resistencia, ¿no? Pero bueno, hoy aquí las capacitadoras van a poder desandar un poquito, ¿no?, estos temores, y quizás también la inexperiencia que uno tiene o no le falta formación en estas cuestiones. Bueno, estamos todos hoy y todas, los que estamos aquí, entendemos que estos niños y niñas y adolescentes con discapacidad son personas sexuadas, ¿no?, como todas, y tienen como todas necesidades de amor, ¿no? Y ejercer la sensualidad y la sexualidad no solo es un derecho, sino que todos los seres humanos lo tenemos, y es muy importante para el bienestar. Bueno, las presento a las chicas. La jornada estará a cargo de la profe Rocío Di Napoli, ¿no?, con experiencia en jóvenes, que viene trabajando en el área de discapacidad hace tiempo, y la licenciada Paula Di Marzo, que ya nos viene acompañando en otras jornadas de capacitación que hemos hecho virtual y con respecto a ESI jóvenes también. Hace un tiempito ella viene trabajando también en el equipo de ESI de la UNAUR, es psicóloga social y psicodramatista. Así que, bueno, le damos paso, no sé si ya entró Rocío. Paula. Bueno, gracias Gise, gracias por la presentación. Ojalá pueda conectarse Ro, pero bueno, cuestiones de la tecnología, ya nos estaremos encontrando en la presencialidad y estas cosas van a dejar de ocurrir. Un poco lo que decía Gise, ¿no? Es poder pensar qué implica la idea de hoy, era pensar qué es, hacernos la pregunta, ¿no? ¿Hay algo distintivo al pensar la ESI en el marco de las discapacidades? Que es como un poco una pregunta, ¿no? Y si lo fuera, ¿qué? ¿Y de qué modo? ¿Qué habría que hacer diferente para abordarlo? Para poder empezar a pensar en este tema, yo ahí voy leyendo las presentaciones, vemos que hay personas que somos a nivel secundario, otros de primaria, inicial, y por eso, porque sabemos que estas capacitaciones convocan a personas de diferentes niveles, es que un poco no vamos a abordar en relación a la práctica específica de ningún nivel, sino que vamos a pensar algunas cuestiones generales, y porque además, bueno, es un encuentro a donde uno puede hacer como a veces abrir, ¿no?, una ventana de pensar algunos temas, y no profundizar ni en cuestiones didácticas, ni más allá de que las recetas no nos gustan, pero bueno, a veces uno puede profundizar un poquito más en algunas cuestiones. Vamos a tratar de pensar algunas preguntas y herramientas que puedan servir independientemente del nivel o la modalidad con la que cada quien trabaja. Como siempre, muchas gracias por la invitación, antes que nada a SADOP, por seguir confiando, porque bueno, creemos que son necesarios estos espacios de construcción colectiva. Y les vamos a pedir que, o les voy, ahora que estoy, mientras hasta que llegue Ro, les voy a pedir yo, que vayan pensando, vamos a hacer una especie de visualización, que para arrancar, cada quien piense en, vamos a tratar de reconstruir un recuerdo, reconstruir una experiencia que ustedes tengan sobre una persona con discapacidad. Y la idea es pensar, puede ser, cuál es el primer recuerdo que tienen, y si no es el primero, el más significativo, en la que tuvieron relación con una persona con discapacidad. Les vamos a pedir que se tomen un ratito, es muy importante que esta actividad sea introspectiva y que puedan ir, quien quiere se puede hacer un punteíto, y si no, que aunque sea vayan entrando en la situación
de ir respondiéndose a cada una de las preguntas o de las cuestiones que yo les voy a ir nombrando. En principio, ubican a una persona con discapacidad con la que hayan tenido recuerdo en lo posible previo a lo laboral, ¿no? Como en qué momento yo recuerdo haber tenido contacto con alguien con alguna discapacidad del índole que fuera. Y vamos a pensar dónde la conocieron, en qué lugar, en qué contexto ustedes conocieron a esa persona. ¿Cuántos años tenía esa persona? ¿Cuántos años tenían ustedes? ¿Y cuántos tenía la persona que ustedes conocen con discapacidad en ese momento? Traten de evocar qué sentimientos o qué pensamientos les provocaba a esa persona. Por supuesto que todavía es sin análisis, sin juicio de opinión, sin teoría. Si yo recuerdo ese primer encuentro, ¿qué sentimiento o pensamiento me provocaba? ¿Algún sentimiento predominaba sobre otro en ese vínculo? En el vínculo que establecían con esa persona. ¿Había algún sentimiento predominante? ¿Recuerdan cómo se la nombraba a esa persona? ¿Cómo la nombraba el entorno? ¿Cómo la nombraban ustedes? ¿Qué ideas circulaban en torno a ella? A esa persona, ¿no? ¿Se la trataba de alguna manera particular? ¿Cómo se relacionaban con ella? ¿Qué cosas hacía esa persona? ¿Qué actividades recuerdan que hacía? ¿Participaba de actividades por fuera del lugar que ustedes compartían? ¿Iba a la escuela? ¿Iba a la universidad? ¿Participaba en actividades acordes a la edad que tenía? ¿Se la infantilizaba? ¿Realizaba alguna actividad de participación social o de disfrute que la conectara con el placer? ¿Las actividades que hacía eran deseadas por esa persona o eran impuestas desde afuera? Si era una persona adulta, ¿salía a caminar de la mano de otra persona? ¿Se la sobreprotegía por el entorno, por sus vínculos cercanos? ¿Cómo la trataba su familia? ¿Decidían cómo se tenía que vestir? ¿Se bañaba sola? ¿Podía expresar sentimientos? ¿Eran escuchados? ¿Cómo la trataba el barrio o la institución a donde la conocieron? ¿Le tenían lástima, miedo, admiración, compasión? Nos dejamos un ratito con la reconstrucción de esta historia y este recuerdo. Y le doy la bienvenida a Ro, qué lindo compañera tenerte entre nosotros. Gracias. Y vamos a... Doy el mentimete, Ro, y si querés te presentás y continuás. Y con esto que ustedes pudieron reconstruir, les vamos a pasar acá un link por el chat. Sí. En el que... ahí está. Entrando a ese link que hay en el chat, van a contestar con 3 respuestas como máximo. ¿Qué sensación les recuerda hoy, les genera hoy pensar en esa persona? Ahora sí, ya, a la distancia, anoten
Cuando entren ahí al Mentimeter, les va a aparecer la posibilidad de responder hasta 3. Pueden poner 1, 2 o 3. La pregunta es, ¿qué sensaciones me genera hoy el recuerdo de esta persona? Abro la pantalla para que vayamos viendo y le dejo la voz a mi compañera. Hola. Miguel, no puedo compartir. ¿Me podés hacer host? Dale, ahí va. Bueno, esperemos a que construyan el mural y después... Perdón porque la tecnología no es amiga mía, parece. Ahí está, Pau, ya Por eso es lo lindo de trabajar en equipo, Ro, mirá. Sí. Tal cual. Ahí estamos viendo, ahí le dejo a Ro, lo que va a ir apareciendo en la pantalla es las respuestas que ustedes van dando. Lo que vemos en el medio son las palabras que más se repiten. Las que ustedes pusieron con más insistencia, entonces lo que repitan va a aparecer en el medio más grande. Y las respuestas que aparezcan más sueltas van a ser las que van apareciendo más chiquitas y alrededor. Ahora cierro. Bien. Bueno, estas ideas, ¿sí?, que fueron surgiendo, seguramente muchos recordaron que a esas personas no se les permitía elegir, ¿no? Ni decidir sobre sus vidas, que se les tenía lástima, que no hacían actividades deseadas, que no se les dejaba tener novios, que tampoco tenían amigos, y si tenían, eran todas personas con discapacidad, que no se respetaba la edad cronológica, que se los aniñaba, por lo tanto, que les elegían la ropa, ¿no?, que ponerse, que se les bañaba cuando podían hacerlo solos o solas, porque se pensaba en realidad que no podían bañarse solos. Y esto tiene que ver con estas preguntas, ¿sí?, que les hizo Pau, y las respuestas que ustedes fueron construyendo, tienen que ver con una generalidad, ¿sí? La idea no era que pensemos en las individualidades, ¿sí?, sino era que la idea era construir, ¿sí?, esta mirada, es cómo se los trataba, cómo se los consideraba, ¿no? ¿Qué mirada se tiene sobre estas personas con discapacidad? Seguramente en la mayoría de los casos pudieron reconocer que se las mantenía encerradas, que muchas veces se las escondía, que daban vergüenza, que no sabían cómo acercarse ni vincularse. Y recordemos otra vez esto, ¿no?, que me parece importante, ¿no? Estamos hablando de generalidades, ¿sí? Porque seguramente hay algunos que pudieron recordar y reconstruir una historia, una experiencia de vida, donde esta persona sí hacía cosas sola, sí trabajaba, estudiaba, bueno, era lo más autónomo que se puede ser, pero estas no son las generalidades, sino que son las excepciones, ¿no? Y todas estas ideas y creencias que recaen sobre las personas con discapacidad responden a una construcción social de la discapacidad, una mirada que está instalada socialmente, que no posibilita que se desarrollen autónomamente, y que lo que pretenden en realidad es sustituir la voluntad de las personas con discapacidad. Y estas ideas lo que reproducen justamente es una mirada social y cultural que estigmatiza, que discrimina, que esconde, que vulnera y que no permite el desarrollo de vidas dignas. Y a este conjunto de ideas se lo llama capacitismo.
Y el capacitismo es un sistema social y cultural que discrimina a las personas por el simple hecho de tener discapacidad, ¿no? Porque el capacitismo lo que crea y genera es un ideal de ser humano, ¿no? Un ser humano perfecto. Y lo que hace es normalizar la hegemonía de determinadas corporalidades. Lo que no responde a esta hegemonía queda fuera, ¿no? Por eso se dice que la discapacidad es una construcción social, ¿sí? Porque surge a través de la discriminación a las personas que no cuadran dentro de la norma. Entonces, lo que es importante entender es que una persona no nace con discapacidad, sino que es a través de la relación con el entorno y cómo éste limita a esa persona es que aparece la discapacidad. Y esta mirada nueva, ¿no? Esta mirada que quita la responsabilidad de lo que le pasa a la persona con discapacidad, lo viene a proponer el paradigma social de la discapacidad, que a lo que apunta es que la discapacidad aparece con las barreras que el entorno le pone, ¿no? Y que si garantizamos como sociedad la accesibilidad, la condición, ¿sí?, particular que cada persona tenga, ya no va a ser considerada una discapacidad, ¿no? Porque accedería al goce de los mismos derechos que el resto de las personas. Y este paradigma social fue la base para redactar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces lo que tenemos que enfocar, en dónde tenemos que enfocar nuestra mirada y acción también, ¿no? Para garantizar los derechos de estas personas, es observar las barreras que como entorno generamos, ¿sí?, para que una persona no pueda acceder a una vida digna. La sociedad, el mundo, ¿sí?, está pensado y organizado para una determinada población, que responde a una hegemonía corporal, intelectual, cognitiva, psíquica, ¿sí?, y no para todos, ¿no? Y es importante que podamos cambiar esta mirada sobre las personas con discapacidad, porque somos nosotros, ¿sí?, los que debemos transformarnos, y no la persona la que debe rehabilitarse para volverse lo más normal posible, y así poder incluirse en la sociedad, ¿no? De ahí la importancia también de revisar las propias miradas, las limitaciones propias, los prejuicios sobre las personas con discapacidad. Ahora, sí. Por eso, ¿no? Como lo que tratamos de pensar, cuando antes que vos llegues yo decía esta pregunta es ¿por qué pensar la ESI en torno a la discapacidad? Sería pensar algo específico, algo diferente, ¿no? Como la pregunta de ESI y discapacidad, vamos a tratar de responder acá hacia dónde nos lleva. Es una práctica específica, y es mirar a las personas con discapacidad o mirarnos, ¿no?, a nosotros en esto que estás planteando, que un poco lo que plantea es que no es la discapacidad no centrarla en la persona, sino en un entorno discapacitante. Nosotros y nosotras nos construimos como un entorno discapacitante, ¿no? En términos de los grados de acceso a la posibilidad de generar más o menos autonomía que podemos crear. Tal cual, tal cual. Sí, pensar la ESI en torno a la discapacidad es repensar, ¿sí?, los ejes, que bueno, la idea es poder verlos, pero lleguemos a verlos, porque bueno, la ESI que hoy tenemos es bastante acotada, porque lo que hace es no tener en cuenta a las personas con discapacidad, ¿no?
no figuran en las imágenes, no figuran en los textos. Entonces es necesario que podamos repensar esta ESI que tenemos para volverla anticapacitista también, ¿no? La idea ahora es que veamos un videíto que se llama Lo Incorrecto. No sé si alguna persona quiere decir algo, tiene ganas de hacer algún comentario o algo. Yo no veo a nadie, estoy con el teléfono, solo veo a Paula. Sí, un poco lo que pensamos es que en la conexión con esta primera actividad, si nos poníamos a compartir todas las actividades, todos los recuerdos, quizás era mucho. Por eso un poco lo importante es para lo que sigue ahora del taller, que cada quien tenga ese registro. Sin embargo, si hay algo en relación a ese recuerdo, a la sensación con la que hoy lo miran, y a esto que está trayendo Ro, que tengan ganas de compartir, podemos dar ese ratito previo al video. Uh-huh. Por ahí no hay. Si no avanzamos. Bueno, avanzo, yo sí puedo ver a todos, cualquier cosa levantan la mano, avisan y vamos frenando. Este video se llama Lo Incorrecto, ¿sí? Y bueno, presten atención, la idea es que, bueno, lo veamos y después charlamos. Your step, 'cause I'm in love. De los 5 te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you, baby. Yes, I'm coming after you. I don't even know if you'd have seen the things I do. I'm coming for you, baby. Yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí todo recto. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now I'm coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos,
A la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad, y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Cómo lo vinculan con lo que les conté del capacitismo, ¿no? ¿Qué acciones identificamos, que reproducimos, ¿no? Como lo que vimos en el video, qué frases o palabras, ¿sí?, sostenemos a diario, que construyen, ¿no?, este sistema, que lo sostienen. Si quieren, pueden decir algo, si alguno se anima a hablar. Hola. Yo no puedo. Sí. Ahí se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mora es mi nombre. Hola, Yo Mora. trabajo en una escuela especial, un CFI, o sea que sería el secundario de nuestros jóvenes. Y todo lo que vi en el video es lo que cualquiera de mis alumnos, cuando estamos hablando con confianza, es lo que transmiten, ¿no? Que quizás son angustias que tienen, no, lo que pasa es que la novia de mi papá habló con el de la combi y yo estaba ahí y encima le dijo mal el horario y yo no le pude decir nada, esto que hablen por ellos, ¿no? A nosotros nos pasa todos los días y todo el tiempo en todas las actividades, ¿no? ¿Qué talleres quieren elegir? Esto de sembrar la independencia, la individualidad, es permanentemente. ¿Qué taller te gusta a vos? ¿A vos qué te gusta hacer? ¿Qué te gustaría hacer cuando te vayas de acá? No tratarlos, o sea, es difícil en una institución también mantener los cuidados quizás institucionales, pero el respeto al mismo tiempo, ¿no? Bueno, tenés que ir a lavarte los dientes ahora, pero sin infantilizar, ¿no? De decir, bueno, dejémoslos que ellos también tomen la responsabilidad de saber cuándo tienen que ir a higienizarse y cuándo no. Digo, como institución, no solo como sociedad, como institución también este paradigma está muy presente y no, creo, como decía una de las participantes del video,
que la clave está en seguir capacitando, ¿no? Y enseñando a la sociedad, que lo hacen por desconocimiento, estoy segura. Gracias, Mora. Qué importante eso también, ¿no? Poder escuchar lo que tienen para decir. Eso es fundamental. Escuchar lo que tienen para decir. El otro día iba caminando, parecía un chiste, ¿no? Porque había visto este video hacía poco tiempo, iba caminando y me encontré con la misma situación de una señora agarrándolo a una persona ciega para cruzar la calle. No le preguntó siquiera si necesitaba ayuda, porque por ahí hay personas que pueden manejarse solas y se manejan solas perfectamente en la calle. Entonces, esta invasión también, ¿no? Sobre el cuerpo de las personas. Estamos invadiendo sus cuerpos y es muy fuerte. Alguien ahí, no llego a leer los comentarios del chat, pero alguien dijo muy fuerte pero real el video. Y es así, y esto es lo que viven a diario las personas con discapacidad, ¿no? Y es importante que nosotros podamos... Pero si no estás pudiendo leer el chat, sumo cosas que me parece que están diciendo que están buenas en términos de qué reflexión deja. Sí. Dice, bueno, muy bueno como reflexión para seguir aprendiendo, qué bueno estos espacios para poder pensar juntas estas cosas que creemos muchas veces que hacemos bien, que hacemos muchas veces creyendo que estamos haciendo un bien. Todos coinciden en querer que los tratemos con normalidad. Sí. Me parece importante esto, ¿no? No lo que origina la acción. De lo que estamos hablando es de una acción que arranca queriendo hacerle el bien a alguien, y en medicina se llama iatrogenia, ¿no? Iatrogénico. Hago algo y genero el efecto contrario. Sí. Susana, ¿estás levantando la mano para hablar? Yo quería hablar, estoy sin cámara, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Estoy sin cámara porque tengo muy mala señal, pero algo que también me llamó la atención del video, bueno, yo igual que la compañera anterior trabajo también en una escuela especial en el CFI, y algo que me llamó la atención es esto de la normalidad, ¿no? Que las mismas personas con discapacidad esperan como el trato con normalidad, ¿no? Como esta mirada también capacitista de que qué sería el trato normal, ¿no? Porque, no sé, las mujeres tenemos muchas veces un trato distinto que tienen los varones, a los 5 años tenés un trato distinto que tenés a los 15, o sea, ¿no? De no poder aceptar estos tratos diversos también, ¿no? O sea, como sociedad tenemos que cambiar, pero me parece que las personas con discapacidad también rever de qué es esto el trato con normalidad. No, yo creo que ahí, Milena, ¿sos vos? Sí, soy yo. Yo creo que ahí lo que tenemos que rever, ¿no? Es que en realidad lo que están pidiendo es que se los trate como personas, básicamente, ¿no? Como personas que tienen determinadas condiciones, pero que esas condiciones, ¿sí?, no nos limitan a decidir y a elegir, y a poder decir, no necesito que me ayudes, o no vengas porque puedo sola, o, ¿sí? Como este trato normal se refieren a el normal que recibimos todas las personas que no tenemos discapacidad, ¿no? Sí, lo entiendo, pero cómo esto de este paradigma capacitista, ¿no?, y rehabilitador está tan metido en la sociedad que hasta las mismas personas con discapacidad terminan usando la misma terminología capacitista. Totalmente. Eso, ¿sabés qué? Se le llama capacitismo internalizado, y esto de no creerse capaces también tiene que ver con eso, ¿no? Ay, el no voy a poder, no me va a salir, porque, claro, la mayoría de las personas que tienen alrededor no les permiten hacer cosas porque les dicen que no pueden, que no van a poder, que no van a llegar a ningún lado, que no entienden nada, ¿no? No tenés todos los, ¿cómo se dicen?, los patitos en fila, cualquier cosa, ¿no? Como hay cosas muy fuertes que reciben y que eso genera estas creencias hasta de sí mismas, ¿no? Que está re bueno esto que traes. Está Luján Cotone queriendo decir algo, y Susana, no entendí. Susana, ¿vos estás levantando la mano para hablar? No. Está silenciada. Mira, el tema era que... estoy silenciada. A ver, no. No, ahí te escuchamos. Yo, los sentimientos que yo tengo como discapacidad, como discapacitada yo tengo una discapacidad visual.
¿sí? Perdí Sí. la visión central del ojo derecho. Y un poco a mí, al principio, lo que me causó esto fue mucha angustia, ¿sí? Y miedo. Pero después también me causó bastante rebeldía, porque que los mismos profesionales de la salud me dijeran, vos no podés hacer esto o tal cosa o tal otra, a mí me generó una rebeldía bastante importante que me llevó a decir, yo sí puedo hacer tal cosa y te lo voy a mostrar. Y sí, o sea, me decían, no, vos no podés terminar el profesorado porque ves de un solo ojo. Y lo terminé y bien, y me dieron ganas de ir a mostrarle el título, pero se pueden hacer un montón de cosas siendo discapacitado. Por ahí te da más trabajo, pero lo podés hacer. ¿Eh? Qué bueno que te revelaste y que pudiste enfrentar eso que te estaban diciendo, ¿no? Qué bueno que pudiste. Primero me causó angustia, tristeza, angustia. Una vez que lo acepté, que lo asimilé, me generó rebeldía y eso me llevó a hacer lo que me decían que no podía hacer. Pero bueno. Está muy bien, muy bueno. Es muy importante eso también, como registrar el poder, el registro, y eso también tiene que ver con el reconocimiento de una misma, ¿no? Como que esto tampoco se les permite a las personas con discapacidad. Registrarse, ¿no? Saber qué quieren, saber qué pueden, hasta dónde, y no tener miedo de decir, no, hasta acá puedo, hasta acá no, o más allá, bueno, un poquito más. Yo sé hasta dónde puedo. Yo cuando hay algo que no puedo, digo, no, yo esto no lo puedo hacer. Puedo hacer esto, pero esto otro no. Pero bueno. Como cualquier persona, Susana, también, ¿o no? Como cualquier persona. Tal cual. Tal cual. Que nos ponemos limitaciones, que bueno, pero ¿por qué? Porque tuvimos la posibilidad de, o por ahí muchas, no sé si todas, pero tuvimos recursos y posibilidades de repensarnos, de registrarnos, de conocernos, de saber qué nos gusta, qué no nos gusta, qué podemos, qué no podemos, que se nos dio esa posibilidad. Sí, yo me senté a pensar qué sabía hacer, qué podía hacer y cómo lo podía hacer, y me puse a hacer eso. O sea, hice como una evaluación de capacidades que yo tenía, y bueno, las reconocí y las usé. Ahí Luján quería hablar, pero me parece interesante esto de Susana, ¿no? La medicina o la institución decía que no se podía, y de repente Susana podía más de lo que la ciencia, la salud o la institución de educación planteaba que podía, ¿no? Como un primer... En esto de poder pensar la ESI y la discapacidad van apareciendo como algunos lindos puntos de partida. Luján. No, yo simplemente estoy como que desde que empezamos con alguna idea que me está dando vuelta, porque digo, cuando hablaban hoy de que no existe la discapacidad en sí misma, digamos que es como una construcción y entornos que generan estas discapacidades con las barreras que imponen y con esa mirada de tratar de encajar a la gente en estereotipos, y ahí dije, bueno, desde ese lugar casi todos seríamos discapacitados, digo, no me siento encajando casi en ningún estereotipo. Por otro lado, esta cuestión de que también, digo, me parece que excede a la discapacidad, si bien estamos haciendo una mirada específica en eso, pero esto de quienes piensan que pueden decidir, hablar y tomar definiciones sobre los otros, digo, que no solamente se limita al conjunto de las personas con discapacidad, digo, los hombres sienten que pueden hablar por las mujeres, algunos creen que pueden decidir sobre nuestros cuerpos, digo, eso nos atraviesa más allá de la situación de discapacidad, insisto, aunque estemos focalizando la mirada en eso en este momento.
Eso. Tal cual, son todos sistemas que, gracias Lu, son todos sistemas que funcionan juntos, ¿no? El capitalista, el sistema capacitista, ¿no? El patriarcado. El capitalista porque las personas con discapacidad justamente se las consideren productivas, ¿no? Entonces, como no sirven para el trabajo, también quedan aisladas, ¿no? No sirven para producir, básicamente, ¿no? O se considera que no sirven, que no pueden. Adriana y Lucía quieren decir algo. Dale. Yo pensaba en el mismo sentido que Luján, ¿no? Lo pensaba desde el lugar de los derechos. Y pensaba que tenemos una sociedad que tiene como un modelo estandarizado, esto que decías, creo que Paula, esto de que donde alguien no encaja por lo que fuera, por la ideología, por el sexo, por su elección sexual, mejor dicho, por su color de piel, por su religión, o por tener alguna discapacidad, es como que se queda afuera, donde la sociedad no te hace lugar. Y lo pensaba desde ese punto de vista, de la cuestión de los derechos, y que fundamentalmente somos personas, y que parece como que en esta sociedad en la que vivimos hay un modelo tan estandarizado que todo aquello que no encaja pierde la esencia, que es justamente ser una persona, un ser humano. Y también me quedé pensando en el video con Maridad. Y sí, entiendo que lo que nos están diciendo es, mírenme, soy un ser humano, más allá de cualquier diferencia física, de forma de hablar o de manejarme que pueda tener, soy una persona. Me parece que de eso nos olvidamos. Cuando nos muestran en los medios de comunicación o en cualquier red una propaganda, jamás aparece, o muy pocas veces, una persona con discapacidad. En general son todos cuerpos muy trabajados, muy bellos, que no son el común de las personas. Y entonces todo lo que no encaja, queda por fuera, es discriminado. Y me parece que eso es lo que tenemos que debatir también. ¿Por qué? Y bueno, entiendo que está vinculado con el capitalismo, con quiénes son los que pueden producir, y me parece que el debate está ahí. Si no puede otro, esa forma de ver al otro, y en vez de encontrarnos con el otro como un igual, con todas las diferencias que podemos tener, porque todos somos diferentes, pero en esencia iguales, me parece que eso es lo que nos genera tanto ruido, y después desde las ciencias y desde todos los lugares también tenemos que revisar muchas cuestiones. Totalmente. Porque que desde el lado de la salud, creo que eso está cambiando y mucho, pero también siempre hay una mirada paternalista, y ni siquiera hablando de una discapacidad. Cuando uno tiene una cuestión de salud, el médico es el que tiene el saber y la palabra absoluta, ¿no? Me parece que ahí también tenemos que replantearnos. Pensaba todas esas cosas, que por qué tenemos tanta dificultad para ver al otro como un ser humano, en nuestras diferencias, que todos los tenemos y todos tenemos limitaciones y fortalezas. Lucía. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo me quedé básicamente pensando en esto de lo que el médico le decía a la compañera, ¿no es cierto?, respecto a no vas a poder, porque prácticamente lo que es la parte, perdón que vienen hasta los gritos, básicamente los médicos lo primero que hacen cuando ven a una persona con discapacidad es quererla arreglar, digamos, ¿sí? Cuando uno lleva o acompaña a un ser querido al médico, dicen, bueno, tiene tal enfermedad, hay que hacer esto, si es sordo vamos a ponerle un aparato en el oído, si en vez de nosotros ponernos a la altura de ellos, ¿no es cierto? Creo que la sociedad es la discapacitante y la que pone las barreras que le producen la discapacidad al otro.
Ya el sistema médico está errado en quererlo solucionar. Yo creo que podríamos hacerle la vida más fácil en vez de solucionarle eso que supuestamente hay que reparar en la persona que no corresponde. Y me quedé también en lo que decía Adriana recién, en esto de la televisión, que recién ahora se empezaron a ver cuerpos más voluminosos, en la ropa también, por ejemplo. Yo la vez pasada me quedé en una propaganda que hay una nena con síndrome de Down, y bueno, realmente me llevó, mi hija tiene síndrome de Down, y dije, wow, mira, y por ahí antes no le hubiera prestado atención a eso, pero esta vez fue como que dije, hay alguien que se puso a pensar justamente en eso. Las imágenes, las propagandas dan mucho para pensar y entra mucho a la vista, uno mira mucho tele, mucho celular y todo eso hace que uno piense. A mi gorda le regalaron una caja con una cocinita que ya le gustaba y me quedé porque dice, para cocinar como mamá, y papá no cocina, y el tío no cocina, y el abuelo no cocina. Entonces es como que la sociedad en general va a tener que hacer un cambio para que, no solamente para incluir a las personas con discapacidad, sino también al que es diferente, en general, porque todos somos diferentes. Eso creo que es la dificultad, Lucía. Yo me quedé pensando y escuchaba lo que decía Adriana también. Es la dificultad de aceptar al diferente, es la intolerancia, que quizás es un sentimiento natural humano, pero eso es lo que hay que ir puliendo, digamos, desde que somos chiquitos, y por eso la ESI es tan importante, ¿no? De poder aceptar al otro tal cual es, poder empezar a comprender, bueno, todo lo que plantea la ESI en relación al género, en relación a los estereotipos, los mandatos, y la violencia que eso genera, y el malestar social que genera en la persona que tiene discapacidad, en la que no, en la que tiene 40 años y no tiene hijos, en las que lo tienen, en la que tiene ese auto y el que no lo tiene, el que el que tiene pelo, el que está pelado, todo genera malestar en cada ser humano, no pertenecer a ese estereotipo hegemónico. Y uno tiene que hacer todo ese trabajo de desinvisibilizar, ¿no? Poder visibilizar que eso está y que nos va construyendo, porque si no, realmente genera mucho malestar en todos nosotros, no pertenecer a ese canon. Sí, ¿hay alguien más que quiera hablar? Yo quería hacer una intervención chiquita. Hola, Ro. Dale. Mi nombre es Soledad. Bueno, voy a ser medio autorreferencial y poco objetiva porque cuando estaba haciendo todas las preguntas, Pau, la primera imagen que se me vino es la de mi bebé. Yo fui mamá hace 5 años y me enteré de la discapacidad de mi nene con síndrome de Down en el parto. Entonces, todas las preguntas me costó irme a otra persona con discapacidad y fui muy autorreferencial, y bueno, y como papás, si bien al principio los sentimientos fueron de incertidumbre, angustia, no saber para dónde ir porque no tuvimos un diagnóstico prenatal, el desafío que tenemos y por lo cual este tema me convoca y muchísimo es romper con estos estereotipos que la sociedad impone y poder darle a él la autonomía que le dimos a nosotros otros 3 hijos. Entonces, cuando decían la sociedad sí infantiliza, la sociedad sí mira como diferente, en la misma escuela necesita para integrarlos un proyecto de integración, que ahora estoy en eso porque el año que viene ya empieza primer grado, entonces, pero como familia nosotros hemos decidido hacer, digamos, atender al Auti con su discapacidad, primero viendo a la persona como vimos a nuestros otros 3 hijos. Y me parece que eso es el desafío que hoy tenemos por delante, como sociedad, como familia. También pensaba en, no sé si Soledad ahora te pasará, esto de los nenes como ella, los nenes como él, no, pará, tiene un nombre,
se Tal llama cual. Jessica, no le pongas rótulo, no le pongas etiqueta, no es la persona con silla de ruedas, se llama Franco, no Ujú. podemos decir la persona como tal, no, cada uno es diferente, entonces no le pongamos rótulos o etiquetas, porque nos pasa con todos los alumnos, ¿sí? Cada uno tiene una dificultad diferente y no por eso decimos el nene que tiene problema con la letra A, no, tenemos... Claro, son tiene particularidades, Claro, pero pasa. Total. Sí, sí, sí. Sí. Yo algo que quiero agregar, que me parece que está bueno como para pensar, esto de cómo generamos sentido socialmente con el lenguaje, ¿no? Y esto de el diferente, ¿no? El marcar como la otra persona como que es diferente. ¿Yo qué soy? Yo soy la normal, ¿no? Como, por eso el nombre que le habíamos dado al taller, ¿no? Una vez sí que reconozca a las diversidades humanas, porque no es que hay una persona que es diferente, somos todas las personas diferentes. Entonces ahí también construimos sentido. Desde el lenguaje construimos sentido, cómo hablamos, desde qué lugar hablamos, ¿no? Y yo pienso cuando en eso que está diciendo, ¿no? La escuela normal y la escuela especial, digo, no es muy claro. Ese solo nombre ya nos habla de cuando tengamos que pensar en educación sexual integral, y por eso preguntábamos qué diferencia habrá si tenemos que pensar con personas con discapacidad de la ESI. ¿Será distinto? Bueno, claro, desde esta cabeza que hay una escuela normal y una escuela especial, y con suerte la escuela normal integra a esa especial, como si pudiéramos pensar lo que estábamos diciendo, ¿no? Todo el resto son normales y entra eso especial. Bueno, es esto que está diciendo Ron, ¿no? Como las palabras nos hacen dar cuenta de las representaciones sociales que tenemos muy grabadas adentro. Por eso un poco la idea del taller es de primero empezar trabajando. Bueno, si no removemos estas representaciones sociales, es difícil pensar después una práctica que no repita y discrimine, aún desde la mejor de las intenciones, ¿no? Sí, Ro, discúlpame. Sí, yo recuerdo también, perdón, Paola, que llamarla en lugar de escuela normal, escuela convencional, que es otra paradoja, porque convencional quiere decir que alguien convino que esto era la normalidad. ¿Y quién dijo qué era lo normal y qué era lo que no, no? Ya desde ese lugar tenemos un molde donde si no encajaste, quedaste afuera. De hecho, vos, Adri, cuando decías, yo en la tele veo personas todas así, todas bellas, yo pensaba, ¿no? Esto, nada más, que ya lo sabemos, las personas que estamos acá, pero no viene mal remarcarlo, nada más subjetivo, nada más de construcción cultural de qué es la belleza. Sin embargo, cuando pensamos en la belleza, pensamos, ¿no? Sabemos que hay un imaginario social. ¿Qué es el imaginario social? Aquello que se construye sin que se diga. ¿Y qué hace el imaginario social? Anuda, dice Castoriadis, nuestros deseos al poder. Cuando yo pienso que el imaginario social, la representación que tenemos de belleza o de discapacidad, anuda mis deseos al poder, o sea, logra que yo desee, que aquello que parece más genuino, que es lo que siento o lo que deseo, también esté anudado y no anudado con un hilo invisible, por supuesto, ¿no? Entonces, si la construcción de la belleza está asociada a la belleza del poder, empezamos a hablar de qué personas son personas deseantes y deseables. ¿Qué personas entran dentro de tener el derecho de desear y de ser deseadas? ¿Quién tiene derecho a ser, cuándo se habla del derecho a ser deseado, no? Tiene derecho a ser deseado, deseada aquella persona que esté con una belleza anudada al poder hegemónico, e incluso tiene derecho de desear. También está condicionado quién puede desear a otros y a otras, y a quién se le dice de antemano, vos no vas a ser un cuerpo deseable. Hay algo también ahí a deconstruir, ¿no? Totalmente. O invertir la respuesta o invertir la pregunta, ¿no? Perdón, sí, Robo. Sumo. Cómo esta mirada de la ESI, ¿sí? Nos posibilita pensar en lo importante que es
primero el laburo con las familias, ¿sí? Porque las familias no las tenemos que ver como con miedo a que entren a la escuela, ¿no? Son los que crían a los pibes con los que nosotros estamos todos los días, y particularmente no en especial, sino las personas con discapacidad, las familias son las que acompañan y son las que imposibilitan muchas veces el desarrollo, ¿sí? Entonces es muy importante en todas las instancias, en todos los niveles, modalidades, laburar con las familias, ¿no? Pero hay algo en las familias de las personas con discapacidad, en esto de no creer que puedan hacer cosas, ¿sí? Son derechos básicos que se les vulneran, ¿no? Entonces, esto de si nos corresponde o no, o hasta dónde nos corresponde intervenir como instituciones, la ley de niñez y juventud y adolescencia habla de la corresponsabilidad que tenemos como instituciones educativas. Y la corresponsabilidad tiene que ver con velar por los derechos. Y esto es, básicamente, la ESI es un derecho, y nosotros tenemos que poder garantizarlo, ¿no? También pensaba en lo que decía, no me acuerdo el nombre, esto del capacitismo hasta en los profesorados, ¿no? No se enseña y no se habla de discapacidades en los profesorados. Y hay una educación particular y especial para personas que vayan a estudiar, para personas con discapacidad, ¿no? Para enseñar a personas con discapacidad. Y esto de pensar, una de las cosas que me parece que está bueno que pensemos es cuánto del capacitismo se reproduce en todas las instituciones, en todos los ámbitos sociales, ¿sí? Y en las escuelas de nivel, por ejemplo, y encima se llaman de nivel, las otras son modalidades, ¿no? Otra vez el lenguaje, ¿no? Cómo construimos desde ahí. Me perdí, ya me hice... Se reconstruye capacitismo en todas las instituciones y en las escuelas de nivel. En las escuelas de nivel, por ejemplo, ¿cuántas veces, ¿no? Nos encontramos con esto de vos no podés aprender, o te elijo a vos, que vos lees mejor, vos pasá, hablá en el acto, que a vos te sale mejor que al otro, ¿no? Esto del compañero, mejor compañero, abanderado, ¿no? Todas estas cosas que están totalmente instaladas en las escuelas, que no nos las cuestionamos, que ya están dadas y no se cuestionan, ¿no? El capacitismo es tan sutil, ¿no? Que una vez que lo vemos, empezamos, esto que vos decías, Pau, empezamos a ver las cosas de otra manera, y no solo a las personas con discapacidad, a todas las personas. Empezamos a pensar hasta en posibles propuestas diferentes para un grupo de pibes, o pibas y pibas. Y creo que cuando hablamos que también lo hablaron, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, ¿incluir a dónde? ¿A quién? ¿No? También pensar eso. ¿A quién estamos incluyendo? ¿Por qué hablamos de inclusión todavía? ¿Por qué no hablamos de compartir, de una convivencia, ¿no? Que son valores democráticos y que son los que hay que empezar a poner en juego, ¿no? Estas son todas imágenes que habíamos pensado compartirles para, que no llegamos, ¿no? Pero para hablar de los ejes de la ESI, y cómo estas imágenes, que son las láminas que nos mandan desde el gobierno, están limitadas, ¿no? No incluyen a personas diversas, blancas, con dos brazos, dos piernas, ¿no? Las corporalidades son hegemónicas, varón-mujer.
hay otras igual imágenes, ¿no? Pero cómo podemos deconstruir, ¿sí? Y buscar, no quedarnos con las imágenes que se nos envían, ¿no? Solamente hay muchas imágenes que podemos encontrar y que donde las pibes se van a poder ver reflejadas, donde otros pibes que no tengan discapacidad van a reconocer que hay otras personas que no son iguales a uno, ¿no? Esta chiquita tiene síndrome de Down, esta chiquita, es una piba grande, ya no sé ni qué edad tiene, pero lo que dice es, la joven australiana de 18 años está convencida de que su trastorno genético es una bendición y una oportunidad. Como, ¿por qué eso saldría, no? Porque eso sería una noticia, ¿no? Una tontería, ¿no? Más allá del trastorno de síndrome de Down de la nena, vos querés saber, pensaba que está bajando de peso porque el cuerpo ideal es el cuerpo flaco. ¿Cómo no te entendí? Que la nena, bueno, esta chica, más allá del síndrome de Down que tiene, sí, tuvo que bajar, la noticia es que bajó 20 Que bajó kilos 20. para tener una línea de ropa. O sea que más allá del síndrome de Down, estamos viendo una criatura que tuvo la obligación de bajar 20 kilos para ser aceptada en la sociedad por su cuerpo. Adecuarse a una cierta normalidad. Tal cual. Tal cual. Sí, y esto también, lo que recién dijiste, no me acuerdo el nombre, qué mal que estoy de Lucía. memoria. Trastorno. ¿Viste? Yo, por ejemplo, estoy cursando, voy a ser autorreferencial, estoy cursando anatomía y cursé genética el cuatrimestre pasado en la facultad, y se habla mucho de el ser humano, ¿no? El ser humano, por ejemplo, tiene 46 cromosomas. Y el ser humano no tiene 46 cromosomas, la realidad es que hay un montón de otras personas que tienen otra cantidad de cromosomas diferentes. Entonces, otra vez, ¿no? ¿Cómo construimos sentido desde el lenguaje? Y no son trastornos, son diversidades, ¿no? Las personas que tienen síndrome de Down tienen un cromosoma de más. Y no por eso no son seres humanos, ¿no? Mi nena es una nena común y corriente que se manda las macanas de cualquier nene o nena de la edad. Así que no, la verdad que no, para mí es mi hija y como le decía ya hoy, no poner etiquetas, sino llamarlos por el nombre. Totalmente. Bueno, acá son todas imágenes, lo que quería. Existen imágenes diferentes a las que solemos ver, que nos podemos armar de recursos, ¿sí? Para poder empezar a ofrecer otra ESI. Bueno, ya se están empezando a ir, ¿no? Esto de los baños, por ejemplo, sería buenísimo que por lo menos en las escuelas, o de educación especial particularmente, ¿no? Que deje de haber baños para discapacitados, baños para mujeres, baños para varones, ¿no? Es como que como si las personas con discapacidad no tuvieran género. Así en todos los ámbitos, ¿no? Existe esta diferencia. ¿Y por qué no podrían estar todos los baños adaptados para que pueda ir cualquier persona a cualquier baño, ¿no? Porque representa un gasto. Un costo porque ahí entra el económico. capitalismo. Totalmente. Sí, pero también se podría simplificar el gasto si haces un solo baño, sin sexo, sin género, y con algún baño discapacitado, pero bueno, ahí sí el gasto se justifica. Con tal de disciplinar los géneros, ahí sí podemos gastar más. También en qué cosas se gastan más y en cuáles menos, sigan reproduciendo la lógica de qué es aquello que sirve para sostener este sistema que tenemos, ¿no? Entonces, si podemos dividir los baños por géneros, no podemos agregar un inodoro para discapacitados en los baños comunes. Sí,
Y yo quiero salir en Claro. defensa de las instituciones. Habría que ver la normativa que establece, ¿no? Los formatos de los baños, capaz que son obligados. Bueno, Que habría que seguramente cambiar. son obligados, como elegir una banderada, es lo que dice Ro, ¿no? Es sobre lo obligado, sobre lo que... De eso se trata. Está obligado, no lo decís, Cristian, pero como salir justamente, ¿no? De lo obligado para poder empezar a pensar cuáles son esos lugares impensables en donde no se dejan de reproducir esas lógicas. Son 8:36 y nos pidieron especialmente que podamos cerrar antes de que se tengan que ir. No abordamos demasiado de la ESI y la discapacidad específicamente porque entendemos que desde esta lógica no hay demasiado para diferenciar. Podemos seguir trabajando esto cuando haga falta, pero nos parecía que para poder pensar que la ESI es un derecho, primero hay que pensar que dentro del eje respetar las diversidades, hay que cambiar la lógica desde la que se mira la discapacidad, ¿no? Así que desde nosotras, les dejé por el chat 2 videitos porque no íbamos a llegar a compartirlos, y como pedían más material, ahí hay uno de Facebook y uno de YouTube que queríamos usar. El de YouTube es uno que hizo Rocío con sus estudiantes, para mí impecable, en términos del derecho a desear y ser deseado, entre otras cosas. Lo hizo CFI, que hay 2 compañeras acá que también laburan en un CFI, así que por ahí pueden usarlo como recurso. Por ahí, Pau, Ro, después, si me pueden pasar eso vía mail, los links, y eso yo te los puedo mandar vía mail a los que participaron acá. ¿Sí? Dale, les pasamos esos materiales y algunos más que dejamos afuera para que les lleguen. Perfecto. Dale. Bien. Bueno, gracias. Gracias, Ro, y gracias a Doc. Gracias a ustedes. Excelente jornada. Bueno, Luz, si querés te paso la palabra. Nada, yo solo para cerrar, agradecidísima a las capacitadoras, obviamente un lujazo, a todos los que participaron y aguanten las rebeldías, que se cuestionen todos los obligados del mundo mundial. Solamente eso. Gracias. Bueno, seguimos trabajando la ESI, como siempre, así que bueno, les agradezco y vamos por más capacitaciones, así que los esperamos en las próximas. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches a todas y a todos. Gracias. Chao, gente, buenas noches.